En este momento, en este segmento vamos a hablar de dos importantes leyes que, como nos mencionaba Roger, el año pasado no tuvimos una reforma tributaria, pero sí tuvimos un sinnúmero de disposiciones que de una u otra forma afectaron la forma en que estamos pagando impuestos. Y parte de esto está dentro de estas dos leyes que me trajeron unos incentivos muy importantes y que me están afectando muchas de las disposiciones que debemos tener en cuenta para determinar cuáles son nuestras obligaciones. Y no es de sorprender que este instrumento de ley de emprendimiento tenga una serie de disposiciones en materia societaria, laboral, tributaria, administrativa, porque desde que se posesionó el gobierno Duque, él lo fijó como uno de sus pilares de su gobierno. Ya dentro del mismo plan de desarrollo nos decía que iba a generar el pacto por el emprendimiento, la formalidad y la productividad. Y esto lo hemos visto porque dentro de su agenda legislativa hemos visto cómo él ha generado diferentes iniciativas que lo que están haciendo es generar un ecosistema emprendedor. Lo vemos en iniciativas como la ley de plazos justos, que nos permite que para las MIPYMES se establezcan unos plazos máximos de pago entre 45 y 60 días. Hemos visto cómo se está generando un sistema, un mercado de valores simplificado para las MIPYMES donde ellas puedan transar sus acciones o emitir instrumentos de deuda como bonos. Hemos visto iniciativas como el régimen simple de tributación, que ya veremos en detalle más adelante y que se ha visto o se ha vendido como uno de los principales instrumentos de formalización. Y es que, como nos mencionaba Alexandra en su introducción, este año nos dejó, el año 2020 fue un año muy retador y en el 2021 debemos apostar a la reactivación económica. Y esta reactivación se ha visto como en dos medidas muy importantes. Una, a través de la generar más competitividad, más dinamismo económico y qué mejor que con la creación de nuevas empresas. Pero una de las grandes enseñanzas que ha dejado el emprendimiento es que más que tener solo una idea de negocio, lo más importante es poderse consolidar y llevarla a la práctica y que se pueda convertir en una solución de empleo y de un empleo de calidad. Entonces, esta es la apuesta que se está haciendo, darle las herramientas a estos nuevos emprendimientos, a estas nuevas ideas de negocio, para a partir de esto generar un mayor impacto donde las personas puedan no solo solucionar su problema propio y generar mayores ingresos para sí mismos, sino ser fomentadores de más empleo para toda la economía. Y pues en la medida en que tengamos más actividad económica y más empleo, pues se va a dinamizar el consumo y con esto es que se le apuesta para lograr esta reactivación económica. Entonces, dentro de todo el año se expidieron unas disposiciones muy importantes y muy relevantes para poder generar este ecosistema emprendedor. Dentro de la más importante de ellas, la Ley 2069, que recoge disposiciones de todo tipo. Por ejemplo, incluye un sistema de compras públicas que le favorece o privilegia o le da unas mejores condiciones de acceso a todos los que se clasifiquen como pequeñas y medianas empresas. Uno de los grandes retos que tienen los emprendimientos es que es muy difícil que les crean financieramente. Entonces, para lograr una consolidación, lo que se está haciendo es generar unos mecanismos de financiamiento que sean más ágiles para que los emprendimientos tengan un acceso más fácil al crédito y con esto pues buscar su consolidación en el tiempo. Otro tema muy importante que nos trae esta ley de emprendimiento es la reducción de cargas y trámites. Y es que acá en Colombia somos conocidos como un país burocrático, que para crear una compañía necesita agotar un montón de pasos. Y en este punto, la ley trae algo muy importante y es que en el momento en que tú vas a constituir una compañía, tú vas a la Cámara de Comercio y diligencias al Registro Único Empresarial. Después de que haces este trámite, te emiten tu certificado de existencia y representación legal. Y lo que pasaba es que si tú querías contratar a alguien o firmar un contrato de trabajo para afiliar a esta persona a la seguridad social, tenías que ir a cada una de las entidades a realizar este registro. Entonces, lo que me está haciendo esta ley de emprendimiento es quitarme estas cargas y se supone que en el momento en que me constituyo voy a poder acceder dentro de este mismo registro empresarial a la afiliación a todas estas entidades estatales.
Acá, otro tema muy importante es que se está fortaleciendo Impulsa. Impulsa es una entidad pública que lo que busca es acelerar todos los emprendimientos, es decir, funciona como una plataforma que busca no solo fondear a través de diferentes convocatorias que abre, sino también generar una transferencia de conocimiento para darle las herramientas a los nuevos emprendimientos para que se fortalezcan y puedan permanecer en el tiempo. En esta ley lo que se está haciendo es darle fondos a Impulsa. Entonces se le está dando plata para que logre tener muchísimos más programas. Y yo creo que esta es una de las agencias que toca ponerle mucho los ojos porque está haciendo cosas extraordinarias y si así, sin tener tantos fondos y sin tener tanta cobertura, podía hacer este tipo de cosas, ahora que van a tener un fondo especial y van a tener muchísimos más recursos que pueden provenir desde los privados, es algo que debemos monitorear. Y bien, ya lo que nos convoca hoy son las medidas en materia laboral, societaria, tributaria y contable. Antes de arrancar con estas, es importante anotar que esta es la ley. Para que se implemente y se lleve a la realidad se requiere todo un proceso de reglamentación, de lo cual vamos a tener que estar muy atentos, pues ahí es donde vamos a encontrar la operatividad para que todos estos propósitos que son muy loables y que tienen una visión 360 de todo lo que los emprendedores necesitan, se logren llevar a la realidad. Entonces ya tenemos la ley, tenemos un instrumento que más allá de un programa de gobierno es una política de Estado, es una política pública que tiene toda la seriedad para poder que permanezca en el tiempo. Y bien, entonces ya aterrizando los temas laborales y tributarios, tenemos que una de las medidas es la implementación de una visa de nómada digital. ¿Qué es esto? Colombia está diciendo, mire que si algo que nos demostró la pandemia es que se puede trabajar desde cualquier lado. Y, por ejemplo, si estamos con una persona en Estados Unidos que gana en dólares y gasta en dólares, a esta persona le puede interesar venirse a Colombia para gastar en pesos y pues así tener una mayor rentabilidad de su operación. Entonces, lo que está buscando Colombia es quitar o eliminar las fricciones o las restricciones migratorias para que a esta persona le sea interesante venirse a Colombia, estar acá y no tener que captar todo estos nuevos tipos de trabajadores. Entonces, acá se está dando una autorización al gobierno para que reglamente esta visa simplificada para captar este nuevo tipo de trabajadores. Acá el único requisito mínimo que nos estableció la ley es que cuenten con un seguro de salud. Otro tema muy importante es la posibilidad de un trabajo remoto, y es que producto de la emergencia sanitaria, el Ministerio del Trabajo lo que hizo fue autorizar de forma temporal, mientras estuviera vigente esta emergencia, la autorización del trabajo remoto, trabajo en casa. Sin embargo, esta no es una figura que esté propiamente en la legislación laboral. Nosotros tenemos un teletrabajo, sin embargo, llevar esto a la práctica era supremamente complicado porque requería muchos requerimientos técnicos, lo que hacía que difícilmente se podían llevar a la realidad. Entonces se tenía que pedir unas autorizaciones de la ARL, hacer unos testeos de los lugares donde se iba a desarrollar la actividad, garantizar unos mínimos de conectividad, que en nuestro entorno era algo muy complicado. Entonces lo que hace esta ley de importante es establecer que el trabajo remoto va a ser una posibilidad y va a ser una versión simplificada de lo que es el teletrabajo. Ya veremos cómo sale esta regulación, que creo que todos estamos esperando para que reuniones como esta, donde estamos más de 750 personas, pues puedan seguir siendo una realidad por estos medios. Bien, ya en materia contable surge de nuevo una autorización al gobierno para que a las pequeñas y medianas empresas y le da la posibilidad de que en función de los ingresos, los activos o los trabajadores establezca la posibilidad de que lleven un sistema de contabilidad simplificada y que emitan unos estados financieros abreviados. Y es que lo que siempre se ha criticado es que acá tratan a una gran empresa igual que a una pequeña empresa, porque deben tener casi que los mismos cumplimientos. Entonces, acá lo que está diciendo es, pueden llevar a esta contabilidad simplificada y esta contabilidad simplificada se puede basar en contabilidad de caja o métodos mixtos. ¿Qué es esto? Así como las personas naturales pagamos impuestos cuando realmente recibimos la plata, la idea es que esta contabilidad simplificada haga lo mismo, que realmente cuando se recibe el dinero es que se genere pues los impactos financieros y contables. En la práctica, ¿qué se
¿Qué va a significar esto? Si se llega a establecer, recordemos que en materia de impuesto de renta, nosotros tenemos un sistema de conexión formal. ¿Qué significa esto? Que lo contable, a partir de lo contable, se me generan los efectos tributarios y a partir de esto es que pago el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio. Entonces, actualmente todas las empresas aplican el sistema de devengo, que es cuando yo reconozco el efecto cuando conozco qué va a pasar, no cuando efectivamente lo recibo. Entonces, el cambio de paradigma que se da acá es que una persona jurídica va a poder pagar impuesto de renta e impuesto de industria y comercio cuando efectivamente haya recibido el dinero. Acá hay que tener una cosa muy importante y es que es en materia de IVA si no se hizo ningún cambio. Entonces, a pesar de que pueda pagar impuesto de renta e ICA cuando realmente mi cliente me pague, en IVA tenemos unos momentos diferentes como son cuando termine el servicio, cuando emite la factura, cuando me paguen o lo que ocurra primero. Entonces, en estos eventos voy a poder tener una diferencia entre lo que tengo en contabilidad que llevo a renta y a industria y comercio versus lo que como estoy pagando mi impuesto a las ventas. Otro punto muy importante, y ya es en materia societaria, es que se le está dando una gabela a los accionistas minoritarios. Y es que antes, para que se pudiera convocar a la asamblea de accionistas, ellos tenían que ser mínimo un 50%. Ahora este tope se baja a un 10%, de ahí que yo solo con el 10% de mis acciones puedo convocar a una asamblea. Otro tema muy importante y que hay que tener en el radar en este momento son los plazos para celebrar la asamblea de accionistas. Esta asamblea, el año pasado, producto de la emergencia, se dio la autorización de que se llevara a cabo una vez superada la emergencia sanitaria, lo cual no ha sucedido. Entonces, pueden existir compañías que a la fecha todavía no hayan celebrado su asamblea del año 2019. Entonces, lo que hizo la ley de emprendimiento fue autorizar al gobierno nacional para establecer en qué fecha se deberían llevar a cabo estas asambleas. Actualmente hay un proyecto de decreto, es decir, todavía no es una realidad, toca esperar a que salga, pero lo que dice este proyecto es que las asambleas del año 2019 se deben celebrar hasta el 31 de marzo. Ahora, en relación con las asambleas del año 2020, se dice que deben estar convocadas antes del 31 de marzo o si no, se deberá celebrar la asamblea por derecho propio a más tardar el 1 de abril, es decir, bajo la regla tradicional. Bien, quizás otro de los aspectos más novedosos en materia societaria es que se eliminó la causal de disolución por pérdidas. Y es que en la medida que cuando tú tuvieras unas pérdidas que disminuyeran en más de un 50% tu capital suscrito o tu capital asignado, incurrías en una causal de disolución que estabas obligado a enervar en el caso de las sociedades anónimas simplificadas dentro de los 18 meses siguientes. En este caso, esta causal se eliminó, ya no va más, y en su lugar se reemplazó con la nueva causal de disolución que es por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Esto es un tema, esto es un principio contable que lo que nos exige es que los administradores de cada sociedad evalúen si la sociedad va a poder estar operando y va a poder subsistir con las utilidades que se regeneran por producto de su actividad económica. Entonces, es una evaluación que se debe hacer cada 12 meses, cada que se van a emitir los estados financieros y que deben prepararse bajo el entendimiento de que la entidad va a seguir operando. En este caso, lo que nos está diciendo es que en caso de que se considere que no hay el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, se va a incurrir en una causal de disolución. Y este tema es supremamente importante porque está estableciendo el deber de los administradores de convocar inmediatamente a la asamblea de accionistas para informar esta situación con el fin de que se tomen las decisiones necesarias para enervar la causal de disolución. Porque en caso de que no se tomen las medidas suficientes, los administradores se van a convertir en responsables solidarios de todos los perjuicios que se le puedan ocasionar a terceros. Y es que imagínense esto, donde
sociedad siga operando a pesar de haber generado esta causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y continúa operando y después resulta que no puede llegar a cumplir sus obligaciones, el representante legal va a responder en las mismas condiciones que la sociedad por alguna situación adversa que se pueden llegar a generar. Entonces cobra una importancia supremamente relevante el poder evaluar de forma oportuna esta hipótesis y que valga la pena notar, la administración de la compañía es quien debe hacer la evaluación, pero adicionalmente el revisor fiscal debe emitir una opinión sobre la evaluación que hizo la compañía. Ese es uno de los temas de mayor relevancia que se deben estar analizando en este momento, pues producto de todo lo que pasó el año pasado, puede que muchas compañías hayan tenido problemas con el cumplimiento de su hipótesis de negocio en marcha. Sin embargo, acá está la tranquilidad de que el año pasado, en uno de los decretos de emergencia, se dijo que esta causal solo empezaba a regir a partir del 2022. Si bien es cierto, en el decreto de emergencia se hacía alusión a que era a la causal de disolución de pérdidas, la ley de emprendimiento nos dijo que en todas las regulaciones que se haya alusión a la disolución por pérdidas, se va a entender hecha a la causalidad de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué significa esto? Que esta hipótesis solo va a estar vigente a partir del año 2022, es decir, si por el 21 o por el 20 no la cumplí, no voy a tener que entrar a enervar. Ya aterrizando en los temas tributarios y como bien nos estaba explicando ahora Fernando, se generan unas nuevas exenciones para efectos de los paneles solares, controladores de carga y, en fin, para todo el tema que tiene que ver con energías limpias. Se generó la posibilidad de devolver el saldo a favor de los bienes exentos productos del COVID. Y acá me quiero detener en la posibilidad de inspección tributaria y contable de forma electrónica. Esta fue una de las autorizaciones que nos dio los decretos de emergencia y que están permitiendo que se lleven a cabo visitas por parte de la autoridad tributaria de forma virtual. Entonces, esto que fue una autorización especial mientras estaba vigente la emergencia, ahora se convierte en una posibilidad real y que va a estar sujeta a reglamentos. Entonces vamos a ver cómo se va a garantizar esta inspección tributaria y contable, que en todo caso siempre debe garantizar el derecho de defensa de los contribuyentes. Y finalmente acá el tema de la donación a Impulsa, que me consagró un beneficio supremamente generoso, y es que en la medida en que se le haga una donación a Impulsa, se va a hacer la deducción deducible y adicionalmente te van a dar un descuento del 25% de la donación realizada. Recordemos en el régimen general, tú tienes que, si tú haces una donación a una entidad de régimen tributario especial, la donación te otorga, no se puede tomar como deducción y te otorga un derecho de descuento en renta, es decir, un menor valor a pagar del impuesto del 25%. Pero en cambio, si tú en vez de donarle a una entidad de régimen tributario especial, le donas a Impulsa, vas a poder tomar el 100% de la deducción más el descuento del 25%. Finalmente, acá una de las situaciones que se dio es el régimen de sociedades CESE. Y es que este es un régimen especial donde en los departamentos que se han visto que tienen unas menores tasas de empleo, que son los departamentos de Guajira, Norte de Santander y Arauca, y que mediante decreto también se agregó a lo que es Quibdó, a las ciudades capitales de Quibdó y Armenia. Si tú estás operando en estas sociedades y tienes alguna de las actividades señaladas por la ley, como son actividades industriales, turismo, entre otras, tú tienes la posibilidad de pagar una tarifa del 0% de renta durante los primeros 5 años o una tarifa del 50% de renta por los 5 años siguientes, es decir, vas a tener un beneficio en el impuesto de renta por 10 años. Sin embargo, para poder optar por este beneficio, tú debes garantizar un aumento del empleo directo del 15%. Entonces, lo que nos está haciendo la ley de emprendimiento y siendo muy conscientes con la realidad que se está viviendo es que este requisito de aumentar en 15% el empleo no va a operar por el año 2020. Acá sí creemos que hizo falta una disposición para el año 2021 porque creemos que el empleo va a seguir siendo fuertemente afectado. Esperamos se recupere, pero tenemos que tomar esas previsiones.
Otra de las medidas es el tema del impuesto de registro, y es que lo que hizo fue disminuir las tasas de registro que deben pagar las diferentes microempresas. La definición de microempresas atadas ya al tamaño de los ingresos medidos en VT de acuerdo al decreto 957 expedido en el año 2019. Entonces, principalmente se bajan las tasas. Acá lo importante a tener en cuenta es que como el impuesto de registro es un impuesto de carácter departamental, para que entre a operar esta disminución no basta con la sola expedición de la ley, sino que cada asamblea debe emitir una ordenanza incorporando esta modificación para así hacer operativo este beneficio. Bien. Ya llegamos a la otra gran ley que trajo unos beneficios enormes, que es la ley del turismo. Y es que muchos han llamado que el turismo en Colombia es el nuevo petróleo, porque tenemos una posición supremamente privilegiada para poder desarrollar esta actividad. Y que lastimosamente, producto de la pandemia, pues es una de las actividades que se ha visto fuertemente afectada. Entonces, esta ley del turismo, que no surge producto de la emergencia, sino que ya desde tiempo atrás se venía gestionando, lo que hace es actualizar unas normas, porque la antigua ley del turismo era una ley de 1990 y algo, y en este caso, pues muchas de las cosas han cambiado. Entonces, lo que está haciendo es una actualización de todas estas normas, reconociendo las nuevas realidades. Y lo que busca es fomentar la movilidad, y acá un tema muy importante, busca la conservación y el aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos. Y es que nosotros acá estamos llenos de riquezas naturales, sin embargo, pues no se le ha dado como la profundidad o el aprovechamiento que podría llegar a tener. Nosotros tenemos aproximadamente 1.200 municipios y en cada uno de ellos podría haber un potencial enorme para hacerlo. Entonces, lo que está haciendo esta ley es actualizar los nuevos tipos de turismo que se podrían hacer y a partir de esto generar instrumentos para que se incentiven y se puedan llevar a la realidad. Todo esto con el fin de lograr una formalización del sector y generar una mayor competitividad. Bien. Entonces, acá salió. Un segundo. Muy bien. Entonces, dentro de los principales beneficios que me está trayendo es lo que tiene que ver con la tarifa del 9%. Esta tarifa del 9% no es algo ajeno al sector hotelero. Ya desde el año 2017, con la ley 1819, la veníamos conociendo. Y es que acá hay que tener un antecedente muy importante, y es que con la ley del turismo desde el año 2003 teníamos una renta exenta. La renta exenta es que pagaba cero impuesto de renta a nivel de la sociedad y que por 20 años iba a mantener este beneficio para los hoteles que se construyeran dentro de los 20 años siguientes a la expedición de esa ley. Sin embargo, esta ley, lo que me estaba, no era un beneficio del todo real, porque lo que no pagaba impuestos en cabeza de la persona, terminaba pagando impuestos en cabeza de la sociedad, terminaba pagando impuestos en cabeza del inversionista o de la persona natural que era accionista de ese hotel. Entonces, dependiendo de cómo estuviera estructurada la inversión, ese beneficio podría llegar a desaprovecharse. Entonces, entendiendo un poco esto, lo que hace la ley es decir, mire, es mucho más interesante una tarifa de renta del 9%, pero que todo el impuesto lo pague la sociedad y no que me venga a afectar al inversionista. Entonces, principalmente lo que hace la ley del turismo es aumentar el tiempo en el cual esta tarifa del 9% puede aplicarse, y es que me dice que va a aplicar en el caso de hoteles nuevos dentro de los 10 años siguientes contados a partir de la expedición de la ley, y va a ser por 10 años el beneficio. Entonces, el nuevo hotel se tiene que construir dentro de los 10 años siguientes y va a tener 20 años de tarifa del 9%. Entonces, en este caso, estos 10 años, lo que me hizo la ley es que se me amplía un año más, porque estos 10 años se van a contar a partir del año 2021. Esto para los municipios de menos de 200.000 habitantes.
Para el caso de los municipios de más de 200.000 habitantes, lo que me hace es aumentar el tiempo de construcción de 4 años a 6 años, contados de nuevo a partir de la expedición de la ley. Igual situación se da para los hoteles remodelados y este beneficio va a ser en proporción al porcentaje remodelado. Acá una situación importante es que se disminuye el porcentaje de remodelación. Con la ley anterior como mínimo debía remodelar el 50%, con esta ya solo voy a tener que remodelar el 33%. Y en función de la remodelación, de ese porcentaje de remodelación, las rentas que obtengan va a tener el beneficio de ese 9%. Esto, si bien es cierto, no es novedoso, acá también vienen para los parques temáticos y agroturismo y aquellos que se remodelen o amplíen, de igual forma que con la beneficio anterior, simplemente se me está corriendo un año la aplicación de este beneficio. La novedad es en este punto, que son los centros de asistencia para turistas del adulto mayor. En este caso, estos son nuevos hoteles, se busca captar todas estas inversiones. Si bien es cierto, Colombia tenemos una natalidad, un país realmente joven, cada vez la población se está envejeciendo, entonces lo que quieren hacer es un turismo especializado para este tipo de compañías que estén focalizadas principalmente a adulto mayor, que se entiende aquellas personas que tienen más de 60 años. Se requiere hacer una inversión mínima de 365.000 UETs, que son 13.000 millones de pesos, y que tengan como mínimo 45 camas. Entonces, estas deben tener destinadas específicamente para los adultos mayores, y lo que van a hacer es que van a tener beneficio de esta renta del 9%. Lo importante es que todo el proyecto se desarrolle de forma exclusiva para el centro de asistencia y que se debe desarrollar en un solo predio. Otro tema importante es el tema de la renta exenta hotelera, que, como les mencionaba, esto antes era renta exenta, pero el problema estaba cuando le llegaba a la persona natural. Entonces, producto de las reformas tributarias anteriores, lo que se dio es que se limitaron los beneficios en cabeza de las personas naturales a un 40%. Acá lo que me está haciendo es que si tú tuviste derecho al beneficio en ese momento, ya no te va a pedir esa restricción del 40%, sino vas a poder tomar el 100% de la renta exenta. Tenemos acá otro beneficio muy importante y es la conservación, que se va a entender como una actividad para el control y mejoramiento del medio ambiente, aquellas adquisiciones de predios que se hagan para el ejercicio de una actividad turística. En este caso se imponen, y en caso en que yo haga esta inversión en este predio, voy a tener derecho a un descuento tributario del 25% del valor de la inversión, y en esta medida voy a poder disminuir pues la base del impuesto de renta. Acá otra medida muy importante, producto de la otra emergencia que tuvimos que vivir el año pasado, es que para las empresas turísticas que estén en San Andrés y contraten nuevos empleados, van a tener derecho a un 200% de deducción por los salarios y prestaciones de los trabajadores que sean residentes en la isla. De esta forma, si tú te pagas 100, para efectos tributarios vas a aprovechar 200, y esto significa que vas a tener un ahorro adicional o un menor impuesto de renta de un 31 pesos por un salario de 100. Entonces vas a ahorrarte 62 pesos de impuesto por una inversión de 100. Entonces, un beneficio muy importante que esperamos logre reactivar la sociedad. Ya para terminar, se establece una contribución especial fiscal para la promoción del turismo. Esto es principalmente para lograr reactivar la actividad económica, donde el hecho generador es la prestación de servicios turísticos o actividades que se beneficien. Esto se le debe pagar al Fondo Nacional del Turismo, y la base gravable está por los ingresos operacionales. En este caso, la tarifa se fijó en un 2.5%. Y esta sí es una buena noticia para aquellos transitoriamente hasta el 31 de diciembre, para los que presten servicios turísticos como alojamiento y exposiciones, van a tener derecho a que no les cobren, quedan exonerados la contribución especial del sector eléctrico.
Esto es muy importante porque esto no es opera de forma automática, sino es un beneficio rogado. Usualmente se les cobra en el recibo de alumbrado público, en el recibo de la luz, viene esta sobretasa o contribución especial. Entonces, si usted cumple los requisitos para aplicar por esto, tiene que pedírsela para que no se los cobre. Ya, esos eran como los comentarios que les queríamos hacer. Muchísimas gracias a todos por su atención y como conclusión de estas dos leyes vemos que hay un esfuerzo muy importante por parte de todo el gobierno para lograr una reactivación económica, que se están trayendo temas muy novedosos. Acaso les trajimos como los principales incentivos, pero estas dos leyes traen un montón de disposiciones que creamos eran necesarias y que van a generar un dinamismo muy importante tanto para los emprendedores como para aquellos que se dedican al sector turismo. Entonces, muchísimas gracias por su atención.